pues nos hemos quedado en la sesión anterior, pues en que si quieres madurar espiritualmente, pues entra a tu cueva y ten ese tiempo de comunión con el Señor, ese refrigerio espiritual. Había un hermano en la iglesia que decía, pues hemos recibido un banquete espiritual, ¿no? Hemos recibido comida física, queremos la comida espiritual, pues que sea también de un banquete espiritual para cada uno de nosotros cuando escuchamos la palabra del Señor y que sea de alimento sólido. Me estoy echando fuera del guión, pero en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, no hace falta que busquéis, si queréis buscarlo, en el capítulo 2, no sabemos pocas cosas del Señor Jesucristo en su niñez, pero el capítulo 2, versículo 39, dice que después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Habla de la familia de Jesús. Y el niño, Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El Señor Jesucristo, ¿no? Creciendo, fortaleciéndose, llenándose de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Luego en los siguientes versículos, Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52, pues ellos están en la celebración de la Pascua. Él tiene 12 años, al regresar, acabada la fiesta, se queda el niño en Jerusalén, y 3 días después a sus padres le hallan en el templo, ¿no? Y el Señor Jesucristo dice, pues, ¿por qué? O su madre, ¿no? ¿Por qué nos has hecho así, no? Es que tu padre y te hemos buscado con angustia. Y entonces el Señor Jesús les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Pero descendió con ellos, ¿no? Estaba sujeto a ellos. Descendió a ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Todo lo que acontecía en la vida del Señor Jesús, María lo guardaba y meditaba en su corazón, porque el niño iba creciendo hasta que ya, pues cuando tuvo su edad, como de 30 años, que empezó su ministerio, aparece ahí Juan el Bautista, ¿no? ¿Os acordáis que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y a raíz de ahí es como, mira, lo tienes aquí puesto, aquí lo tienes, ahí. Además estaba Juan el Bautista ahí señalando, mira aquí. Y último versículo del capítulo 2. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y el texto, o lema, llamados a madurar, ¿no? Y nos dice Efesios 4, 15, siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad. ¿A quién sigues? Podía preguntar, ¿quién sigues? La verdad en amor. Cuando veas verdad, busca la palabra amor, también en la Biblia. ¿Sabes? Cuando veas amor, busca verdad, porque las dos van inseparables. El mismo, no recuerdo ahora quién era, si el apóstol Pablo o Pedro, a quien yo amo en la verdad. Tú puedes amar a una persona, pero dice, amo en la verdad. Y van juntos, dice, seguir la verdad en amor, de crezcamos en todo. Bueno, mira, el Señor Jesucristo decía, crecía en sabiduría, en estatura. Nos gustaría crecer más en estatura. Yo algunos más que otros, ¿no? Mira que hay risas. ¿Por qué será? Yo jugaba al baloncesto cuando empecé con 15 años y yo era así, igual que ahora, bueno, igual que ahora no, ahora estoy más relleno. Pero era de alto así, ¿vale? Y claro, en mi edad digo, este va a llegar a 2 metros. Sí, 2 metros, nada, olvídate. ¿Monse, te estás riendo? Te estoy viendo, tengo estas gafas, pero te veo. Pero ¿sabes una cosa? Yo digo que yo quiero jugar al baloncesto. Digo, bueno, pues si Dios hubiese querido que yo hubiese jugado al baloncesto, me había dado 2 metros, seguro. No todo el mundo vale para jugar al baloncesto, ¿vale? O sea, tú juega al baloncesto, juega lo que quieras. Pero oye, tampoco te sorprendas si algún día dices, pues mira, yo no valgo para esto. A mí las matemáticas llega un momento que dije, no, esto
no puedo más con esta, no, la ingeniería ya no es lo mío, ¿sabes? Pero bueno, adelante, tienes que buscar tu trayectoria. Bueno, el Señor Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y los hombres. O sea, en todos sus aspectos físicos, sociales, mentales, espirituales, el Señor Jesucristo iba creciendo, siguiendo la verdad en amor, que crezcamos en todo, físicamente, mentalmente, socialmente, espiritualmente, los unos con los otros. ¿Qué te vas a llevar de aquí? Bueno, pues llévate lo mejor que puedas y que sea de bendición para tu vida. Versículo 15, debemos crecer en la verdad, ya hemos dicho, y en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Antes, en la sesión anterior mencionábamos el listón tan alto que tenemos, que es la vida de Cristo. Es a donde tenemos que aspirar, es a donde tenemos que ir. Es nuestra meta, semejante a Cristo. Cristo dice aquí que es, el versículo 15, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo. O sea, aquí la epístola de Efesios es la epístola de la gracia, pero es la epístola de la iglesia, nos habla de la iglesia. Pablo menciona a la iglesia, Pablo dice que en el capítulo 3, que por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. O sea, Pablo fue comisionado para predicar a los gentiles y revelar, ¿no? Que por revelación me fue declarado el misterio. Habla de la iglesia, Pablo va a escribir acerca de la iglesia. Y en la epístola de Efesios vemos muchas cosas relacionadas con la iglesia, y la iglesia es el plan de Dios, de que formar una iglesia local, membresía de la iglesia. Bueno, podemos hablar mucho acerca de todo esto, pero tú perteneces a una iglesia, pues da lo mejor para tu iglesia, trabaja, fortalécete, edifícate, pon a disposición tus dones, tus talentos en la iglesia donde Dios te ha puesto. No sea como aquellos hermanos que se les llaman los hermanos paracaidistas, ¿no? Estos paracaidistas son los que llevan un paracaídas y un día aterrizan aquí, otro día aterrizan en otro lado y nunca están en un sitio distinto. Están siempre en varios sitios. Bueno, pues no. Tú sé fiel en tu iglesia donde Dios te ha puesto, trabaja y ponte a servir en el lugar, pues tal vez donde hayas conocido el Evangelio y donde has crecido como creyente. Nos habla de un cuerpo de creyentes unidos, en el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Todos los miembros se ayudan mutuamente. Si hay alguien que no se ayuda mutuamente, está fuera del cuerpo. Según la actividad propia de cada miembro. No todos los miembros tienen la misma función. Y dice, pues si soy ojo no sería mano, y si soy mano no soy pie, y si no soy pie... Mira, el cuerpo consta de miembros, cada miembro tiene una función distinta y todos forman parte del cuerpo, todos formamos parte del cuerpo, si eres miembro de la iglesia. y dice, pues si te duele un pie, te duele todo el cuerpo. Te duele un dedo, te duele todo el cuerpo. Pues igualmente, en esa imagen, ¿no? de que la iglesia es un cuerpo, pues todos tenemos que estar unidos y preocupándonos los unos por los otros. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia recibe su crecimiento edificándose en amor y en la verdad de la palabra del Señor. En Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Hebreos, capítulo 5, versículo 11 al 14. Dice así,
el autor, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Hebreos 5, 11. Perdón, 11 al 14. Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Esto es como, mira cuánto te escribo, tantas cosas que te escribo para no decirte nada. Bueno, podría ser, pero mucho que decir, difícil de explicar, pero la razón, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y la exhortación que nos da ahí, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Curioso, ¿no? ¿Cuándo empezamos a ser maduros? Podría ser la pregunta, ¿no? ¿Cuándo has alcanzado madurez? Pues cuando eres capaz de digerir alimento sólido. Los niños nacen sin los dientes, tienen que ir mamando leche, líquido, puré, papilla, hasta que llegan a introducir alimento sólido y ya cuando salen los dientes, ya cuidado que te coge un dedo de una mano y te clava ahí los dientes. Hay que tener cuidado con los niños, sobre todo si tienen hambre. Y en ese momento son capaces de digerir alimento sólido. Tú alcanzas la madurez espiritual no cuando tengas los 18, ni 20, ni 49, no. Alcanzas la madurez espiritual cuando no te conformas con la leche espiritual. ¿Vale? Quieres más. En lugar de leche, quieres leche condensada. Está más rica. No, más. Alimento sólido. Necesitas el filete, la pizza, los espaguetis, un buen plato. No solamente algo que no cueste, que es simplemente beber. Necesitas un buen plato, un buen chuletón. No te conformas con la leche espiritual, quieres más. Dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Ha habido un retroceso. O sea, después de tanto tiempo conociendo la verdad, nos está diciendo, debiendo ya ser alguno de vosotros maestros. No sé qué haces en la iglesia, pero a lo mejor eres un maestro de escuela dominical y estás enseñando a los más chiquitines. Pero déjame decirte algo, tú siempre puedes encontrar a una persona que sepa menos que tú y que le puedas enseñar. No hace falta ser aquí eminencias, ¿vale? O tener carreras, doctorados o estudios superiores para poder enseñar algo. Y si es de la palabra de Dios, tú puedes enseñar algo a alguien que sepa menos que tú, seguro. Entonces ya te conviertes en un maestro. Pero dices, no, es que tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Es como un retroceso, volver al principio. ¡Wow! Otra vez tenemos que empezar por la A, la B, la C, los números y los colores. Ya lo sabes, avanza. Todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de Dios, porque es niño. Y ese alimento es para los que han alcanzado madurez. Y añade ese versículo 14, para los que por el uso tienen los sentidos. El gusto, el tacto, el olfato, el oído, esos son los sentidos. ¿Los tenemos para qué? Y los ejercitamos para discernir el bien y el mal. Esto está bien, esto está mal. Esto debería haber, esto no debería haber. Esto debería escuchar, esto no debería escuchar. Aquí debería ir, aquí no debería ir. Bueno, ahí es cuando realmente con el uso ejercitando esos sentidos estás alcanzando la madurez. Has alcanzado madurez cuando aprovechas la oportunidad que Dios te da. Déjame explicarte.
Mira, en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Atiende las cosas que has oído, que has aprendido. Cuando se le habla a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden ser sabio para la salvación, le dice Pablo a Timoteo. Que lo has aprendido desde la niñez y es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Para qué? Pues no sea que nos deslicemos. Como un tobogán, te subes a un tobogán y bajas ahí rapidísimo, deslizándote. Advertencia, ser diligentes a las cosas que has oído, que has aprendido, los primeros rudimentos, las cosas donde estés, hasta cierto nivel de conocimiento que tengas, y que seas diligente en esas cosas para que no te deslices. Cuando habla de deslizar, no está hablando de que pierdas la salvación. Me he deslizado del camino, ya no soy salvo, no has perdido la salvación. No, lo que has perdido es la oportunidad que Dios te da para trabajar. Es perder la oportunidad que Dios te da para trabajar para Él. Y déjame decirte que trabajar para el Señor es un privilegio, ¿vale? Es algo que Dios te da y que te permite trabajar para Él. No es que te lo merezcas, no es que me lo he ganado, no, es que Dios te dice y te da la oportunidad de trabajar para Él. Ahora, o tomas o lo dejas. Pero si lo dejas, pues te estarás deslizando, no perderás la salvación, pero perderás la oportunidad de trabajar para Él. Dios nos da muchas oportunidades en nuestra vida. Caemos, pecamos, caemos, no volvemos a levantarnos y nuestra vida muchas veces es como una pequeña cuesta arriba, cuesta abajo, pero que debe ir en aumento. Eso sería una gráfica de nuestra vida, siempre ir en aumento. Y en esos pequeños aumentos, en esa gráfica que debe ir en aumento, pues podemos caer y pecar, porque de hecho caemos y pecamos. Pero en esos momentos lo que no podemos hacer es perder esas oportunidades que Dios nos da para Él. Recuerdo, siempre estas palabras las tengo muy interiorizadas. En mi padre cuando predicaba acerca de estas cosas, de perder una oportunidad que Dios te da, ¿no? Imagina que Dios te ha... Bueno, imagina, no, Dios, yo creo que Dios trata con cada uno de nosotros de manera personal e independiente, nos habla a través de su palabra, nosotros a través de la oración podemos comunicarnos con Dios y a través de eso podemos en esa relación podemos recibir un llamamiento de Dios para una determinada tarea, un determinado encargo de parte de Dios. No es que Dios se te aparezca así en la nube, en el sueño y te hable. No, Dios te va a hablar a través de su palabra, pero te va a hablar y te va a dirigir y te puede llamar para cualquier ministerio. Ahora, si tú no obedeces ese llamamiento, ahí donde iba, y esas palabras de mi padre, dice, vas a ser la persona más infeliz en tu vida. Por no obedecer tal vez a lo mejor el Señor no te permita trabajar en nada más. Entonces yo cuando estaba trabajando, bueno, sigo trabajando en el taxi, como he dicho antes, y yo pensaba en estas cosas, digo, bueno, yo he recibido un llamamiento del Señor para trabajar para su obra, pues no sé cuándo va a ser, pero yo no pierdo este llamamiento. Y cuando Dios quiera, no quiero, todas mis decisiones van a ir en torno a este llamamiento. Yo tenía ganas de haber sido a mí me gustaba mucho el servicio militar, el ejército, me hubiese gustado meterme al ejército. Y digo, pues Dios no lo permitió, pues tenía otros planes, pero una de las cosas era pues, que siempre estaba condicionado a ese llamamiento que Dios tenía. Y digo, pues esto no es la voluntad del Señor. Y bueno, pues Dios me iba redirigiendo en mis pasos, porque uno es así como un cabestro así, que va encaminando siempre en mirar quieres hacer tu voluntad y el Señor a veces te tiene que corregir y de una manera pues a veces
dramática en la vida, ¿vale? Y pues en ese llamamiento, si tú no obedeces el llamamiento de Dios, puede que te conviertas en la persona más infeliz en tu vida. Así que atento, si Dios te está hablando, a hacer cualquier ministerio para Él, pues hacerlo. Eres maduro si vas cuando aprovechas la oportunidad que Dios te da. Eres maduro cuando llegas a ser una persona íntegra. Una persona íntegra la tenemos en el ejemplo de Juan el Bautista. No fue una persona como un niño fluctuante por todo viento de doctrina, ni variable en sus enseñanzas. Fue una persona íntegra en sus razonamientos, pensamientos, predicación y denuncia por el pecado. ¿Qué le decía a Herodes? Estás pecando, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Juan el Bautista, al rey, decirle estas palabras. Y el rey dice, bueno, yo me gustaría escuchar otras palabras. Dice, no, te voy a decir lo que es verdad. ¿Y esto a dónde le llevó mantenerse íntegro en su mensaje? Le llevó a la cárcel y luego más tarde le llevó a ser decapitado por el rey Herodes. Mandó decapitarle a Juan el Bautista, pero él vivió una persona íntegra. Mantenerse íntegro, mantenerse fiel en los pensamientos, en la denuncia, en la predicación, en las convicciones, en la doctrina, mantenerse fiel, una persona, mantenerse, como veíamos en este texto de Efesios, no llevado por todo viento de doctrina. No sé si os ha pasado, pero yo he tenido a veces personas en la iglesia que han venido pues con dame una segunda opinión sobre este asunto. Pues mira, no hay segundas opiniones, es lo que la palabra de Dios dice. ¿Que estás viviendo en adulterio y fornicación? Pues ¿qué quieres? ¿Que te diga que está bien? Pues no, la Biblia dice que está mal. Entonces no te voy a decir lo que tú quieres que te diga. Y el Herodes lo que estaba preguntando a Juan el Bautista, oye, ¿tú me das permiso para seguir viviendo así? ¿Crees que puedo vivir? Y no, le decía, no puedes vivir así, estás pecando. Llegar a ser una persona íntegra. Has alcanzado madurez cuando eres consciente de las consecuencias del pecado. El pecado trae consigo la muerte. Muerte espiritual en la que estamos todos como consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es muerte, y muerte eterna, muerte o vida eterna en condenación, ¿vale? Que es la muerte eterna, separados de Dios y de su gloria en el infierno. Ahora, consecuencias del pecado. Tú te recuerdas al rey David y el gran pecado que cometió. Tal vez lo recuerdas con esta mujer Betsabé. Muchos pecados de codicia, de avaricia, de adulterio, fornicación, matar al esposo, mandarle a primera fila para que fuese asesinado. Muchos pecados en su vida. Tomó a la mujer de Urías, Betsabé. Tuvo un hijo con ella. Y después de tener el hijo, se presentó allí. Esto lo encontramos en 2 de Samuel, en los capítulos 11 y 12 y otros más. Después de tener un hijo con Betsabé, de nacer el niño, Dios llama a un profeta, Natán, y le dice, ve y dile al rey lo que está haciendo mal. ¿No te imaginas a Natán? Dices, bueno, qué responsabilidad, ¿no? Decirle al rey, o Juan el Bautista, pues hombre, vaya marrón que me ha caído a mí decir estas cosas. Y personas íntegras las hubo. Natán, el profeta, fue al rey David. Y se presenta y le cuenta una historia. Pues este hombre tenía una corderita y tal, y el rey cogió esa... Y él le dice, tú eres ese hombre que has cogido lo que no es tuyo. Tú eres ese hombre. Y le dice, pero ¿sabes? Dios te ha perdonado. Dios te ha perdonado. Pero la consecuencia del pecado la estuvo pasando durante toda su vida. Las consecuencias del pecado las sufrió toda su vida. Y la primera consecuencia de su pecado fue que ese niño murió. Y aún así, David estaba todavía suplicando durante tiempo, diciendo que a ver si el niño iba a vivir. Y murió. Murió. Leed la historia. 2 de Samuel, capítulo 11 y 12. Pero fue consciente de las consecuencias de su pecado.
después de ese pecado que tuvo muchos problemas a nivel familiar, con sus hijos, con guerras, con sangre derramada, con muchos pueblos, hasta el final que él tenía un deseo grande en su corazón. Rey David, fíjate, el rey David, un hombre que dice que fue conforme al corazón de Dios. Y Dios le dice, tú no me vas a edificar el templo, porque hay mucha sangre en tu vida, como consecuencia del pecado. Y él dice, pues bueno, vale. Pero él tenía un corazón grande de edificar un templo a Dios. Al final fue Salomón. También es cierto que David, con toda su generosidad y amor, lo que hizo es dar todo lo que tenía para esa construcción del templo. Pero no fue él, fue su hijo quien construyó. ¿Eres maduro o has alcanzado madurez cuando eres capaz de digerir el alimento sólido, cuando aprovechas la oportunidad que Dios te da, cuando llegas a ser una persona íntegra, cuando eres consciente de las consecuencias del pecado? Hay consecuencias por pecar. Vidas destrozadas, familias destrozadas, negocios destrozados, amistades destrozadas, como consecuencia del pecado. Has alcanzado madurez cuando estás dispuesto a hacer lo que se te pide en el momento que se te pide. Bueno, vamos a ver esto un poquito más detallado, ¿vale? Vamos a mirar en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 1 dice, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. ¿No? Claro, instrucciones, si da instrucciones, ¿qué hay que hacer? Obedecer las instrucciones. Termina de instrucciones y se fue a enseñar y a predicar. Y al oír Juan, ¿no? el versículo 2, en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Esto es una pregunta un poco, difícil tal vez de contestar. O tal vez porque Juan el Bautista está en la cárcel, pero Juan el Bautista, ¿os acordáis que vio al Señor Jesucristo, le reconoció, le dijo, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo, tú eres el Cordero de Dios, perdón, ¿no? Que quita el pecado del mundo, le reconoció como el Mesías. Pero ahora que está en la cárcel, está enviando a 2 discípulos diciendo, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Vaya, no sé cómo encajar muy bien esta pregunta, pero ¿tenía como dudas o no tenía dudas? ¿O tal vez iba a mandar a sus discípulos para que sus discípulos se fortalecieran en la fe? Bueno, pues ahí lo dejo para vosotros, para que de una manera madura podáis indagar y buscar una respuesta a este asunto. Pero el caso es lo que estamos viendo. Les manda a preguntar si eres el Mesías o no. O el Cristo, ¿no? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y la respuesta del Señor Jesús es, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿No? ¿Qué habéis visto? ¿Qué veis y qué estáis escuchando? Pues mira, estamos escuchando que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres les has anunciado el Evangelio, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Diles todas estas cosas que está haciendo el Señor Jesús, y ya con esto sacas tú tu conclusión, si realmente Cristo es el Mesías o no. Pues igualmente te digo lo mismo. Todas las pruebas, todos los milagros que el Señor estaba haciendo era para probar que Él era el Mesías, el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Y mientras ellos se iban, el versículo 7, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Les habla de Juan y les dice, primera pregunta, versículo 7, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿A qué te suena esto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, que no os dejéis llevar, que no seáis como niños, ¿cómo es? Niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina.
o sea, el viento, ¿no? Las doctrinas que son... Y dice, ¿qué has salido a ver? ¿A un hombre sacudido por el viento? O sea, ¿a un veleta que ahora dice esto y luego te dice lo otro? ¿Que le está diciendo a Herodes y está en la cárcel por decirle a Herodes, no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano? Que se está manteniendo íntegro en su respuesta. ¿Tú crees que la gente está reconociendo a Juan el Bautista como una persona así, sacudida por el viento, de un lado a otro, que un día te dice esto y ahora te dice otra cosa? No, no. ¿Que salisteis a ver al desierto? Yo, en otras palabras, digo, ¿que has venido a ver a esta reunión tú? ¿Que has venido a ver a esta reunión? ¿Qué has venido a hacer? ¿Qué has salido? Alcanzar madurez es estar dispuesto a hacer lo que se te pide en el momento que se te pide y a no ser indiferente. El Señor Jesucristo les está confrontando y diciendo, ¿qué has salido a ver al desierto? ¿Me lo quieres decir? ¿O qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas, en el versículo 8. He aquí los reyes, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. ¿No? Porque este es aquel de quien está escrito, de aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Juan el Bautista fue el precursor del Mesías, que vino predicando, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, antes de que el Señor Jesucristo comenzara su ministerio. Y cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio, ¿qué es lo que predica? Lo mismo que estaba predicando Juan, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. No es que el reino de los cielos ya está aquí, no, se ha acercado en la figura de Cristo. Y dice, arrepentíos, lo que predicaba Juan, lo que empezó a predicar el Señor Jesucristo, y Juan estaba en la cárcel por motivo de su predicación y su enseñanza, diciendo la verdad frente al rey Herodes, sin decir, yo no soy una persona sacudida por el viento, yo me mantengo firme en lo que Dios dice y lo que te estoy diciendo a ti es lo que Dios tiene para ti. Estás pecando y como tu causa del pecado vas a morir, seguro le dijo eso, como consecuencia de sus pecados. A Herodes le desagradó la respuesta, le mete en la cárcel, luego un poquito más tarde, en otro episodio, le corta el cuello. Pero el Señor Jesús tiene palabras todavía. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Y añade, pero el más pequeño en el reino de los cielos, dice, el más pequeño en el reino, tú has entrado al reino, ¿cómo entramos al reino de los cielos? Por la salvación. Y si has entrado en la salvación, has creído, pues eres el más pequeño, porque eres el último, eres el bebé espiritual. Pues ese, dice, es más grande, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Ahora, déjame saltar al versículo 16, Mateo 11, 16. Mas, ¿a qué compararé a esta generación? Esto ya... ¿A qué puedo comparar a esta generación? ¿A qué os puedo comparar a vosotros? ¿Qué os puedo comparar? Dice, pues esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, ¿os tocamos flauta? Aquí tenemos a una flautista. Estaba sentado yo ahí delante y la flautista me estaba dando ahí con la flauta ahí en la cabeza. Yo le decía, cuando tocas bien es una maravilla, pero cuando estás aprendiendo es una pesadilla. Y les está diciendo, les está poniendo ahí como en situación. ¿Qué has salido? ¿A qué compararé a esta generación? Pues es como los niños, ¿no? Los niños que están sentados en las plazas dan voces a sus compañeros y diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenías esos jóvenes en las plazas a los cuales se les estaba tocando la flauta, ellos tenían que responder pues con la respuesta espontánea de lo que es, pues oigo música y lo que tengo que hacer es, pues dice, mira, te he tocado flauta pero no has bailado, no has mostrado ningún tipo de interés.
¿A qué voy a comparar a esta generación? Te estoy diciendo que toques y no bailas. Te estoy endechando y no estás lamentando por la situación de de algo trágico. No, no. Hay una total indiferencia, pase lo que pase, por así decirlo. Y ser maduro es estar dispuesto a hacer lo que se te pide en el momento y a no ser indiferente. ¿Qué habéis venido a ver? ¿Qué hacéis aquí? ¿A qué compararé a esta generación de personas incrédulas? Os estoy comparando a niños jugando que no hacen lo que deberían hacer. Niños indiferentes y apáticos que no hacen caso del ministerio de Jesús ni del ministerio de Juan el Bautista. No estáis haciendo caso de nada. Te estoy tocando la flauta, espero que bailes. Te estoy haciendo esto, espero que respondas a esa situación. Y sin embargo, no estás haciendo lo que se te pide que deberías hacer en ese momento. Niños indiferentes, niños fluctuantes, niños inmaduros, apáticos, ¿no? Que no quieren hacer caso del ministerio de Jesús, que era el mismo que el ministerio de Juan el Bautista, diciendo, arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Arrepentíos? Pues no me arrepiento, ¿no? Si te piden arrepentíos, arrepiéntete. Si te piden cree en el Evangelio, no creo en el Evangelio. Una indiferencia, me da igual todo, sin compromiso, sin hacer caso. Si vengo, vengo, si no vengo, no vengo. Me da igual, falta de emoción, falta de motivación, falta de entusiasmo. ¿Tú quieres caer en esto mismo? Pues si estás en esto, no has alcanzado madurez. Pero alcanzar madurez es estar dispuesto a hacer lo que se te pide en el momento que se te pide y a no ser indiferente. Has alcanzado madurez cuando no eres ignorante. Cuando no eres ignorante. Antes, esta mañana os mencionaba un sermón, que es el sermón de Juan Crisóstomo, donde dice, además de esto, las señales, los milagros y las historias, ¿no? Los milagros del Señor Jesús estaban probando que Jesús era el Hijo de Dios. Dice, además de esto, esas señales, los milagros, las historias, ¿no son cosas manifiestas y claras que todo las entiende? Así que es pretexto, excusa y pereza lo que están diciendo, los que decís que no se entiende lo que está en la Escritura, que no se entiende, que no lo puedo entender. Pero ¿cómo en algún tiempo podrás entender ni lo que aún de pasada quieres mirar? Toma el libro en tus manos, lee toda la historia. Y lo que es claro, reténlo en tu memoria. Y lo que es oscuro y no muy claro, léelo muchas veces. Y si con la continua lectura aún no lo pudieres entender, vete a algún sabio, a algún hombre docto y comunica con ellos lo que has leído. ¿Para qué? Para que te dé una respuesta. Eso es lo que le está diciendo. Grande arma es contra el pecado la lectura de la Escritura. Gran precipicio y profundo piélago el ignorar la Escritura. Gran pérdida es de la salvación. No es que la salvación se pierda, sino que estás perdiéndote beneficios de la salvación. Gran pérdida es de la salvación no saber nada de lo contenido en las leyes divinas. El ignorar las Escrituras es causa de las herejías, las desviaciones doctrinales. Pues bueno, pues celebro esto, celebro lo otro, da igual. Hoy aquí, mañana allá. Si somos todos iguales. Si todas las iglesias somos todos iguales. Pues yo no me veo igual que otros. En doctrina.
ni en forma, ni en muchas cosas. Esta ignorancia, el ignorar las escrituras es causa de las herejías. Esta ignorancia hace que los hombres vivan tan mal. Esta ignorancia de alto a abajo, ¿no? De arriba a abajo, lo revuelve todo. Porque no puede ser que el que continuamente y atentamente leyere la escritura quede sin provecho. Esto es lo que predicaba este hombre. Has alcanzado madurez cuando no eres ignorante. Y teniendo cuidado de no caer en herejías por esa ignorancia. Has alcanzado madurez cuando no te quejas. Que levante la mano que no se ha quejado nunca. Es para todos vosotros. Para mí el primero. El deporte nacional es la queja. Deporte nacional, ¿vale? Universal. La queja, cuando no te quejas. ¿Qué nos relata el pasaje en Números, capítulo 11? Pues nos relata que el pueblo, en esa jornada en el desierto, resulta que se acuerda que en Egipto se vivía mejor. O sea, Dios les saca de Egipto y resulta que dice, es que en Egipto vivíamos mejor. Egipto, que es la vida antigua, ¿no? Dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, que es lo que simboliza toda esa Pascua de la salida de Egipto, y resulta que dice, en Egipto vivíamos mejor porque teníamos de todo tipo de alimentos. Fíjate, ahora en el desierto que tenemos, pues es que tenemos este maná, es que tenemos es que es sota, caballo y rey, es que siempre es lo mismo, es que es el maná este. ¿Hoy qué tenemos? Para desayunar, maná. Y para comer, maná. Y para merendar, maná. Y para hacer maná. Y así 40 años de maná. Y maná. Todo. Esto era la provisión de Dios. Pero no fue eso, que se quejaron porque tenían maná. Al final tenían sustento y abrigo, como dice Pablo. Estamos contentos por tener sustento y abrigo. Vale, no. Es que a este pueblo les llevó a codiciar gente extranjera que se mezcló por el pueblo, gente que algunas versiones le llaman la chusma o populacho, que tenían un deseo insaciable, que se habían mezclado con el pueblo y esto les dejó llevar su apetito, ¿no? Porque ¿qué apetito tenían? Es que no quiero comer más maná, lo que quiero es comer carne. Haces bien, como un alimento sólido, ¿verdad? ¡Qué bueno! No, es que tenían esa codicia por conocer, pero no era eso. Es como adelanta ese capítulo 11 de Números, más adelante en un versículo dice, es que menospreciaron, ¿no? Menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. O sea, la queja es un menosprecio al final. Menosprecio a Dios es un pecado. Menosprecio a Dios, menosprecio hacia una persona que te ha podido preparar la comida. En este caso fue el mismo pueblo que codició una cosa que no tenía, menospreciando la provisión de Dios. Eso es como un niño que dice, no quiero comer esto. Otro niño inmaduro, ¿no? El pueblo llorando por comer carne, como los niños inmaduros que se les antoja. ¿Quién nos diera a comer carne? Donde dice que tenían tuvieron un vivo deseo. Desearon la codicia, es lo que significa tener un vivo deseo. ¿Quién nos diera a comer carne? Desprecio por el sustento de Dios que fue el maná. Dios les da el maná y el pueblo no lo quiere. No hay nada. Dice, no vemos más que el maná. No vemos más que este maná. Así con desgana, con desdén y con esa cosa. Es que tengo esto para comer. Y fue un menosprecio a Dios. Y dice, sí, pues mira, la respuesta de Dios en ese capítulo 11 es que mañana vais a comer carne. Mañana vais a comer carne. Pero no un día ni dos, dice, hasta un mes entero vais a comer carne. Y el pueblo, cuando vieron todas esas codornices, empiezan a coger codornices, a ponerlas así en montones y a acaparar. Y al final, dice, no estaba todavía la carne en sus dientes cuando Dios les manda ahí un castigo y mata a mucha cantidad de pueblo en ese momento, como consecuencia de su pecado. Pues, igualmente, deberes para hacer. Léete Números
capítulo 11, y vais a ver esa situación del pueblo, esa queja. Pues has alcanzado madurez cuando aprendas a no quejarte. Termina el capítulo 11 de Números diciendo, pues aquí estaban la tumba de los codiciosos. La tumba de los codiciosos. Kibrot Ataba. Es la tumba de los que murieron por la codicia. Y ya por último, podría enumerar mucho más, pero por tiempo no lo vamos a hacer, sino simplemente vamos a enumerar este último, que es ser maduro o has alcanzado madurez cuando estás dispuesto a ser parte de la respuesta de Dios. Déjame que te haga un breve repaso para que lo tengas todo ahí y digieras todo todas estas cosas, que son muchas, ¿vale? Y que a veces pues la memoria nos puede desubicar todo el bosquejo y todas las cosas. Digerir el alimento sólido. No te conformas con la leche. Ahí alcanza madurez. Si aprovechas la oportunidad de Dios, ¿vale? Aprovecha la oportunidad de Dios. Has alcanzado madurez. Si llegas a ser una persona íntegra. Si eres consciente, llegas a ser consciente de las consecuencias del pecado, estás alcanzando madurez. Si estás dispuesto a hacer lo que se te pide en el momento que se te pide. Lo que te estoy pidiendo es que te arrepientas. Pues no me arrepiento. Que baile, no bailo. Que toques, que no toco. Y así el pueblo. ¿A qué compararé yo a esta generación? Has alcanzado madurez cuando no eres ignorante. Esa ignorancia hace que todos los hombres vivamos tan mal. Y todos los cristianos también, de arriba, no vamos, como dice el Efesios, de seguir la verdad en amor, porque si sigues la verdad no vas a ser ignorante y no vas a caer en el error y no vas a caer en las herejías, y has alcanzado madurez cuando no te quejas, con ese pueblo de Israel quejándose y menospreciando el sustento de Dios, y por último, has alcanzado madurez cuando estás dispuesto a ser parte de la respuesta de Dios. Mira, la historia de Nehemías. ¿Qué pasó a Nehemías? Nehemías era un copero del rey Artajerjes. Y Nehemías oye de parte de los que han venido de Jerusalén que Jerusalén está en una situación crítica, una situación muy mala, y lo que ocurre en su vida es que Nehemías rompe a llorar, hace duelo, dice, cuando oí las palabras, ¿no? Él pregunta a los judíos que han escapado, que habían quedado de la cautividad. Dice, mira, estamos en gran afrenta, mal, el muro derribado, las puertas quemadas. Dice, cuando oí estas cosas, me senté, lloré e hice duelo por algunos días y lloré delante del Dios de los cielos. Oró, y esa oración se dilata en el tiempo casi 4 meses. Esperando la respuesta de Dios hasta que tiene oportunidad de decirle al rey, porque era copero, el que le servía el vino al rey, tenía que tener una confianza muy grande porque no le iba a servir vino envenenado, ¿vale? Y él lo probaba además. Y su semblante estaba muy mal. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás triste? Dice, mira, pues no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, los muros caídos, las puertas consumidas. Y el rey le dice, ¿qué cosa pides? Dime, ¿qué cosa estás pidiendo? Y él hace así una oración inmediata, no de esas que me imagino, ¿no? No me ha pasado así mucho, pero que si vas a tener un accidente, Señor, así rápido, una oración flash. ¿Qué cosa pides? Oré al Rey de los cielos, y dice, oré al Rey de los cielos, y luego le contesta al rey. ¿Qué oró? Señor, dame sabiduría así, pero en breve. Y le dice, si le place al rey y he hallado gracia delante de tus ojos, ¿no? Que envíame a Judá, envíame a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Y casualidades de la vida, casualidades no, es que Dios estaba detrás de todo este asunto. Dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. O
sea, Nehemías tuvo una fuerte motivación a orar por sus compatriotas y por las necesidades que estaban pasando, y esta fuerte motivación y carga de la oración vino motivada por el que tenía ese peso espiritual, por esa pesadez emocional en el corazón, por esa tristeza, por esa congoja, por el sentimiento de inquietud, malestar, y atendió a esa carga de la oración, la atendió y oró de una manera inmediata. Se postró, como dice Nehemías 1:4, ¿no? Hice duelo, lloró, ayunó delante del Dios de los cielos y le puso, abrió su corazón lo que está pasando, ¿no? Y todo esto le sucede a Nehemías. No tuvo otra alternativa, ¿no?, que orar con fe para que Dios restaurara esa situación en la que estaba el pueblo de Israel. Y sabes, Dios le contesta y le envía a él. Aparte que él está diciendo, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia, envíame. Él también le está pidiendo, pero Dios contesta enviándole a Jerusalén para dirigir esos esfuerzos de restauración y reconstrucción. Y fue parte de esa respuesta de Dios. O sea, podemos decir que Nehemías tenía madurez, ¿no?, cuando estaba dispuesto a ser parte de esa respuesta de Dios. Ahora, si os acordáis cuando el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 9, y con esto ya termino. Mateo 9. Donde dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rogad pues, ¿no?, decía el Señor, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies y envíe obreros a su mies. El Señor, Dios hablando a Isaías, ¿no? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y cuál fue la respuesta de Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Pero el Señor Jesús está diciendo a sus discípulos, rogad para que vaya y mande el Señor a otros. ¿Y cuántas veces nosotros hemos orado estas mismas palabras? Señor, envía a otros. Envía a quien debes enviar. Envía misioneros, envía pastores, envía maestros, que se levanten líderes de la iglesia, que haya personas que nos dirijan, líderes de jóvenes, que haya más pastores, que se levanten más iglesias, ¿no? Envía. Pues te voy a decir que has alcanzado madurez cuando estás dispuesto a ser parte de la respuesta de Dios. ¿Has considerado que tal vez el obrero que tiene que enviar seas tú? ¿Has considerado? A lo mejor el obrero que está pidiendo Dios que vaya, ¿eres tú? Envía obreros a tu mies. ¿Y si el obrero soy yo? Y estoy pidiendo que Dios envíe y la respuesta la tengo delante del espejo. Cuando te levantes mañana, te vayas a peinar, pues considera que puedas ser parte de esa respuesta de Dios. Y tal vez ahí estés diciendo, pues estoy madurando. ¿Estarás dispuesto a obedecer como ser parte de esa respuesta de Dios? ¿Estarías dispuesto a obedecer? Pues os decía que Dios sigue llamando hoy día a realizar su obra. Dios sigue llamando a personas a realizar su obra. ¿Estarás dispuesto a obedecer su llamado? ¿Estarás de esta manera? Si estás dispuesto a aceptar su llamado, estarás actuando con madurez espiritual. Y sabes una cosa, hay bendición en ello. Hay bendición. Al igual que Nehemías, también podrás tener la bendición de ver las maravillas que Dios hará en respuesta a esas
a tus oraciones. Pues considera esto en tu vida y considera y ve cómo Dios puede obrar a través de ti. ¿Amén? Amén. Pues considera esto. Amén. Considéralo. ¿Cómo hemos dicho que se llama el título de llamados a madurar? Leyendo libros, ¿no? Leyendo read more books. Leamos los 66 libros, no hay más, pero bueno, 66 tenemos aquí. Hay otros libros, buenos autores. No es la palabra de Dios, pero sí comentarios buenos. Vayamos a nuestra cueva, ¿no? Ahí al chiscón más oculto, al sitio donde podamos tener esa relación. ¿Cómo es tu vida, no? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Pues estas cosas son las que todos debemos mejorar y todos debemos considerar y ver que Dios puede obrar a través de nosotros, a través de nuestras vidas, y que tenemos ese privilegio que Dios nos da para poder servirle y honrarle de esta manera. Así que este es mi desafío para todos en esta tarde, que el Señor os bendiga en vuestra vida, las decisiones que podáis tomar. E insisto, si hay alguien que tiene dudas de su salvación, de su relación, si no sabe dónde va a pasar la eternidad, pues yo te animo a que puedas poner tu confianza en el Señor, que nunca defrauda y cumple sus promesas. Pues nada más, que el Señor os bendiga. Hermano Matías, pasa al frente.